bueno, el centro histórico se está llenando de almacenes que no estaban hechos como almacenes, edificios viejos, edificios no en el mejor estado, que, y voy a hablar aquí de grupos, o sea, gente chinos, Sí. que están tomando el centro histórico. Y varias ¿no? más, varias colonias. ¿Qué tal, amigos, amigas y anexas de la Data Inquisición? ¿Cómo están? Gustazo de saludarlos. Hoy estamos nada más Ana Errasti y Hernán Castillo, pero Jorge anda chambeando. Jorge anda chambeando. Bueno, eso dice. Eso dice. Se la crea, hasta Joto mandó, pero bueno. Ajá, mandó su justificante. Sí, exacto. Ok, ya se nos apagó una luz por allá. Bueno, en fin. Bartlett. Así no, Bartlett. Así no, Bartlett. Amigos. No, más bien es tu lámpara china. Hoy el tema, bueno, mi lámpara nos va a llevar china a que ese compré tema. con los ambulantes en el centro histórico. Eso me pasa por andar siendo infiel al Producto Nacional, ¿verdad? Eso te pasa. Pero pues es el precio. Es el tema de hoy, amigos. Justamente. ¿Cómo ves? Vamos a hablar de... Nos pareció interesante, bueno, me pareció interesante y yo les propuse el tema de el ambulantaje, el comercio informal, o como desde 1992 se supone que debemos decir comercio informal en vía pública. Ok. ¿Informal ¿No? es ilegal? Ese es un gran punto. Hay una línea delgada, depende a quién le preguntes. Si le preguntas a la Secretaría de Cultura, creo que tiene por ahí un departamento de orden público, sí es ilegal, pero si le preguntas a la Secretaría de Economía, no, porque hay permisos, en fin, depende aquí, o sea, hasta en eso hay Lagunas o cosas que no están muy claras, es ilegal, no es ilegal. Sí. Lo que está claro es que se brincan muchas regulaciones, ¿no? Y bueno, también lo que es cierto es que desde antes de la colonia ha existido el comercio de esta manera, ¿no? Los tianguis, o sea, siempre ha sido una forma de subsistencia de los mexicanos, ¿no? De la gente que vive en este territorio al menos, Sí, ¿no? y yo te diría que de todo el mundo. Sí. ¿No? En realidad es como la forma natural de operar de las sociedades. Un comercio en la calle, los zocos, los bazares, el tianguistli, que es lo que había aquí, ¿no? O sea, imagínate las chinampas, ¿no? Los canales que salían desde Xochimilco, las chinampas, que llegaban hasta el centro, ¿no? Sí. O sea, ahí hay un lugar, hay una foto de un lugar donde llegan en los canales las lanchitas, estas no se llaman lanchitas, las chinampas, ¿cómo se llaman? Las góndolas. Góndolas, No. Las chinampas, sí. Las chinampas llenas de frutas y no sé. Las trajineras. Las trajineras, ¿no? Sí. En el Zócalo, o sea, desde Xochimilco, ¿no? Ha de haber sido impresionante y era pues comercio ambulante. Por siempre, ambulante, literalmente, itinerante. Y navegante, sí, ¿no? Ajá. Itinerante, ¿no? Bueno, de hecho la palabra tianguistli, que es de donde viene la palabra, lo que usamos, el tianguis, significa mercado, pero concretamente eran mercados itinerantes, ¿no? Que se iban montando. Y fíjate, y claro, después la colonia, obviamente los mercados, siempre ha sido un problema. En cuanto a que siempre ha habido conflicto con la autoridad, ¿no? En tiempos de la colonia, pues se hacía un mercado y ¿qué pasaba? Que alrededor se empezaba a llenar de buhoneros, que eran gente, pues lo que ahora conocemos como los manteros, o sea que los toreros, ¿no? Eso vino con Ebrard, eso es muy reciente, pero seguramente habría alguna cosa parecida, ¿no? Sí. Pero desde la colonia tenían problema con la autoridad de que si se ponía. Entonces, ¿qué hacían? Pues a ver, el mercado ya no da abasto para tanta gente que se ponía alrededor de los mercados a vender, pues así, por su cuenta, ¿no? Y entonces, bueno, la autoridad, ¿qué hace? Amplía el mercado. Y así se fue dando, llegamos a la Reforma con Benito Juárez, bueno, en esos tiempos, ahí fue cuando se fundó, por ejemplo, el mercado de la Merced. ¿Qué es el mercado de la Merced? Había un mercado que le llamaban el mercado del volador, que todavía algunas personas por ahí hablan de él, pero... ¿Cuál es ese? El mercado del volador es la Merced actualmente, ¿no? Se transformó en el barrio de la Merced. Y era un mercado, pues era el mercado principal de la Ciudad de México.
Y tenía igual ese problema, que se ponía el mercado y por más que lo ampliabas, pues se llenaba de más ambulantes y más gente. Y entonces, bueno, pero al rato ya no había manera de construir un mercado más grande. Entonces, en tiempos de Benito Juárez, se decidió que lo que iban a hacer era un corredor comercial. O sea, una calle llena de tiendas. O sea, un Madero. Sí, como Madero, como Moneda actualmente, ¿no? Sí, exacto. Bueno, y entonces... Pero esa calle, pues cada vez así se iba replicando, ¿no? O sea, más puestos, pues más puestos alrededor. Más, entonces se ampliaba el corredor. Bueno, la calle en sí ya quedó, entonces se hizo el mercado de la Merced, que fue creciendo, y en tiempos de Porfirio Díaz, pues todavía se hizo más grande. Actualmente ese mercado son 53 manzanas del centro. ¿El de la Merced? Ajá, sí. Entonces, bueno, obviamente no son manzanas quizá muy grandes, pero bueno, es grandísimo, ¿no? Gigante, más la Lagunilla, ¿no? Tepito y otras partes del centro, exactamente, ¿no? A mí me encantan los mercados, la verdad, y los tianguis también, ¿eh? Sí. Me encanta verlos desde el cielo, ¿no? Así cuando ves que se ponen los ambulantes, las donitas de colores, hay fotos también interesantes de eso. Sí, eso, o sea, es una actividad humana desde siempre y en todos lados, ¿no? Están muy mal las personas que dicen, no, es que hay que quitar el ambulantaje. Es que hay que erradicarlo. Sí, es que no. O sea, yo creo que hay que organizar. ¿No? En lo que cabe. Hay una cierta organización. Exacto. Sí, organizarlo. No sé cómo. ¿Por quién? ¿Para qué? ¿Cómo? Bueno, organizarlo por qué y para qué. O sea, yo creo que organizarlo para evitar accidentes, para evitar caídas, ¿no? Porque si de pronto los ves que se cuelgan de un cable que está por ahí y entonces ves un cable a la mitad de la calle, ¿no? O vas en el metrobús y no te puedes bajar porque está lleno de ambulantes y entonces tienes que caminar por una callecita micro, ¿no? Entonces, para eso, yo digo que para eso, sí. ¿no? No por, o sea, sí entiendo que algunas personas dicen, es que se ve horrible, es que no sé qué. O sea, sí se ve horrible en algunos lugares, la verdad, porque es excesivo, ¿no? ¿Al gusto de quién? O sea, como que no se ve limpio, pues, ¿no? Porque ¿qué genera tantas cosas, ¿no? O sea, si hay comida, entonces seguramente va a haber basura, seguramente va a haber basura orgánica, va a haber bolsas, va a haber plástico, ¿no? O sea, también generan cosas insalubres que, además de que no son bonitas a la vista, generan pues otras cosas, focos de infección. Bueno, incluso inseguridad. O sea, si tú te metes a una zona muy concurrida, muy llena de puestos y todo, pues también ahí es fácil que te bolseen, que te roben. Claro, porque no hay un camino delimitado, claro, ¿no? Entonces también se presta para esas cosas. Sí, más allá de lo bonito, ¿no? Que sí también tiene su cosa que no se ve tan... Pero bueno, fíjate, nada más continuando un poco con el tema, con la línea histórica, porque pues es un tema muy interesante, ¿no? Sí. Y es parte de la cultura de la ciudad, del país, que no se puede nada más así desechar como porque hay que quitarlos, porque hay que poner Walmart. No se puede, una no se va a poder nunca, yo creo. Te digo, porque es ir en contra incluso de la misma naturaleza de la sociedad, o sea, en o de la llegábamos. Sí, exacto, ¿no? Entonces, ¿quién lo quiso hacer? Sí. ¿O quién quiso hacer algo parecido? En los 50, por ahí del 53, creo, el famoso regente Uruchurtu, ¿te suena? ¿No? Que le decían el regente de hierro, que hizo el periférico. Sí. O sea, el cuate hizo muchas cosas, pero ese tipo eran de mentalidad napoleónica. Sí. Y entonces él no solamente reguló los puteros y los antros y también el comercio ambulante, pero el cuate hizo 60 mercados. O sea, 60 de los mercados principales son hechos en esa época. Por eso son acá medio brutalistas de la arquitectura, ¿no? Porque son de aquellas épocas. Aún así no fue suficiente. No, o sea, somos 9.5 millones de durante un tiempo, chilangos, ¿no? Exacto. O sea, ¿cómo alimentas y más la población flotante que viene diario? Exactamente. ¿No? Sí. Eso es parte importante de la problemática. Sí. En tiempos de crisis, cuando vino la crisis del 82, ahí empezó a crecer todavía más el asunto, ¿no? Hubo mucha migración hacia la Ciudad de México. ¿Y de qué trabajaba la gente? ¿Qué hacían? Venías a la ciudad y pues la única alternativa económica era la informalidad, ¿no? Ahora, a últimas fechas, pues ya se volvió un problema que va más allá de lo meramente económico, porque
se volvió político. Si bien siempre tuvo que ver la política, sobre todo aquí en la ciudad, muchos de estos grupos de ambulantes, pues estaban, si no afiliados, sí aliados al PRI y eran parte de su base social. Y tú dices, y luego vino el PRD y hubo problemas y todo, pero también obviamente se aliaron con el PRD y ahora Morena, ¿no? ¿Qué es la diferencia? En los tiempos del PRI tenías a la CTM con toda su fuerza, ¿no? Y eran en realidad la CTM la fuerza electoral, clientelar más fuerte que tenían, y los ambulantes eran pues así como que, bueno, sí, está bien, pero no eran necesariamente los más poderosos, los más influyentes. Muchos se unieron a la CNOP, ¿no? Y bueno, ahí estaban, y claro que le servían al PRI para muchas cosas, pero en realidad la élite de la fuerza no sé, la masa dura del PRI era la CTM y otros sindicatos que llegaron a ser muy fuertes, ¿no? Luego, ahora, pues la CTM ya no es lo que era, ya no tienen esa fuerza y todo, y los vacíos de poder siempre se llenan. En la Ciudad de México, ese vacío de poder lo tomaron precisamente las organizaciones de ambulantes, que si bien con Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, bueno, Marcelo Ebrard incluso fue duro con ellos. Sí, él tuvo muchos problemas, ¿no? Ajá, ¿no? Entonces Marcelo Ebrard incluso diríamos que fue una etapa difícil para el ambulantaje porque los perseguían. Ahí fue cuando surgió la figura del torero. En tiempos de Marcelo Ebrard, como había tantas restricciones y la policía, entonces pues la gente siempre se las ingenia, ¿no? Entonces, ajá, mercancía sí, ponen en una bolsa o en algo fácil y van, ¿no? Y como siempre pasa en México, me tapo un ojo, me tapo el otro, no sé qué, y la policía también pues les decía, bueno, vamos a pasar de tal a tal hora, y, o sea, es como, yo lo veía, ¿no? Decía, ahí viene la policía y todos iban pasando la voz y les daban chance, o sea, pura simulación. Y eso ocurrió, ¿no? Era una burla, ¿estás de acuerdo? Luego, ¿qué pasa con Mancera? Fíjate que Mancera trató como de negociar con ellos de manera distinta y llegó a ciertos acuerdos, incluidos que ya no iba a haber toreros, que ya no los iban a perseguir tanto, pero que también los ambulantes se comprometían a... Ahí vienen ya ves. Ahí vienen hablando de... por tu aro chino. No, por mi aro chino. Parece albur eso, pero no, es... O así como que, ¿qué es eso? ¿Qué venden? De luz, aro de luz. Aro de luz. Entonces estaba yo con Mancera, ¿verdad? Sí. Él como que más o menos trató de negociar eso de que, a ver, no va a haber toreros, no va a haber halcones, porque también pues, se volvió una organización, acá los ves con sus radios y se van comunicando, y van vigilando todo, ¿no? O sea, saben qué pasa en cada parte de la zona. Entonces el halconeo, los toreros, no sé qué, se supone que ya no iban a estar, que ya no se iban a poner afuera de las estaciones del metro. O sea, hay regulación. Entre ellas, no deben de ponerse afuera de los cuarteles, de las estaciones del metro, hay varios lugares. Pero a no más de 10 metros de una cantina. Pero así lo pones a 9 metros o sea, no menos de 10 metros, ¿no? ¿Por qué? Un borracho. No, pues no se te vaya a caer un... No sé. A ver, imagínate se te cae un borracho en las carnitas o en... Es que, ¿no? Por ahí sí hay riesgos. Es un poco la preocupación, ¿no? O sea, si tienen así el tanque de gas, la olla gigante con aceite. Sí. El otro día en una cosa en el Monumento a la Revolución, como un fogón ahí gigante, ahí poniendo, no sé, carnes, ¿no? Sí, no, a ver, yo en la Alameda, ¿no? Sí. Hay unas fuentecitas y pues yo me acuerdo pasando unos cables pelados así conectados a la luz de la fuente, porque dentro de la fuente hay como un donde conectar, pero con el agua y los cables. Y que alguien se le además pasar a conectar su celular, ¿no? Aparte, ¿no? Y además un montón de todos los puestos así, todos llegan al mismo. O sea, ¿qué capacidad tiene eso? Hay muchos riesgos. Ese es un riesgo, ¿no? Y ahorita vamos a hablar, amigos, también de riesgos de tipo estructural de los edificios que se están usando como bodegas. Sí, claro. Entonces,
ese es el riesgo, no que se vean feo, no que, no, o sea... Sí, el riesgo es eso, que se cuelgan a la electricidad, ¿no? Que son instalaciones hechizas, ¿no? Así que, así, sí, cuélgate el cable para allá, sí. ¿no? O sea, el diablito. El diablito, ¿no? O sea, como muy... Las bombonas de gas que tienen. Como todo improvisado, ¿no? Muy... Entonces, eso para mí es el riesgo, ¿no? Y montones de gentes pasando, gente adulta mayor, ¿no? Es increíble cómo... Yo pienso mucho en mi papá, por ejemplo, que anda con bastón y cualquier cosita ahí, o sea, o sea, no es mi papá. Hay un montón de gente que anda con bastón, o sea, hay muchos adultos mayores, pues, ¿no? Entonces, eso yo pienso que es uno de definitivamente, los sí, ese sí, ahí, ¿no? Y no hay como darle vuelta a eso, ¿Qué? Protección civil. Sí. ¿Dónde están? ¿Qué hacen? Miriam Urzúa de la CDMX. Miriam Urzúa fue muy buena, según yo, con Claudia Sheinbaum, ¿no? Sí. Y incluso con Martí. Y ahorita la veo desdibujada. O sea, la veo en todos los eventos de Clara. Así como... Ella sigue en el mismo puesto. Sigue, pero pues es que el estilo de Clara está muy raro, ¿no? Entonces siempre está en sus mítines y no sé qué. Por ejemplo, lo que pasó en el fin de semana del Axe ceremonia. O sea, Miriam Urzúa, yo creo que ella hubiera ido si hubiera estado con Claudia Sheinbaum o con Martí, ¿no? Aquí como... ese tema, podríamos hacer un programa también de los conciertos y eso también es un tema, ¿no? Sí, porque es una en cosa. fin. Pero bueno, sí. Sí. O sea, pero el tema es, y protección civil, ¿cómo regula todo? Más allá de que si son ilegales o legales o formales o no formales. Ese es un permiso, tema. ¿no? Es todos los peligros que representan a la ciudadanía, que la ciudadanía se mueve a pie, todo el mundo salimos de un metro, de un tren, o sea, la mayoría de las personas nos movemos así, ¿no? Entonces hay un o incluso riesgos de ¿no? salubridad, claro. O sea, la comida y todo. Digo, ya, esto es una queja muy... No sé, pues no sé, muy burguesa a lo mejor, ¿no? O sea, pero... obviamente no hay regulación ahí la comida, no, de claro que no. salidad ni nada, ¿no? A la buena de... por ejemplo, pero los mexicanos, sobre todo los que vivimos en esta ciudad, hechos aguantamos a prueba de todo. Todo, ¿no? No, yo por ejemplo, cuando, o sea, ¿no has visto que venden sushi? De repente. Venden sushi. Y yo digo, no mames, ese sushi con este calor, o sea... Sí. No, imagínate que... Yo no sí sé, como, ¿no? yo sí como en la calle mucho, a veces. ¿Pero qué comes en la calle? Tacos, sobre todo. ¿Tacos? Tacos. Yo cosas de comer. No me hacen daño. Y así, pero así como algo como sal, o sea, no sé, con lechuga o no sé, sí me da cosita, la verdad. Y alguna vez le entré al sushi. Sí, de la calle. Sí, de la calle. No me pasó nada, pero no me encantó la comida. Ahí, o sea, a plena rayo de sol. Sí, lo único que me hizo daño, no sé. de la que recuerdo, fueron unos tacos de guisado allá por el metro Chabacano. O sea, sí comes heavy. Yo soy muy fresa, para comer, la verdad, yo sí. Sí. O sea, no fresa, pero no como, o sea, no. Sí, no, yo sí le entro a las cosas de la calle, pero... Sopes, tlacoyos, como así en comal, ¿no? O sea, como víscera, o sea, fruta no, tampoco no me da cosa. Sí, bueno, luego te paso unas recomendaciones ahí callejeronas buenas. De a 10 el taco. Tacos de a 10 que no te hacen daño. Para mí esa es la mejor recomendación, no te hizo daño. O sea, no esperen cosas gourmet, amigos, ni nada, pero al menos no se van a enfermar. Creo que voy a pasar. Vas a pasar pero a ver, ¿qué tal? Paso de no gracias. Bueno, en fin. Sí. Pero bueno, a ver, seguimos con nuestro recuento histórico en lo que intercalamos anécdotas y vamos pensando y opiniones. Entonces, bueno. Porque yo tengo más opiniones que datos, la yo verdad, creo que la mayoría, la mayoría de la gente que opina y habla sobre sobre este tema son más opiniones que conocimiento, porque ¿tú conoces a alguien que se dedique a eso? ¿O que trabaje en el comercio informal? ¿Tú sí? No, yo tampoco, la verdad. No, la verdad no. No. Entonces, seguramente muchos están así también, ¿no? Sí. Que sí, pues ¿en qué nos afecta? Pues que están en la calle, que no podemos caminar, que se ve feo, según y pues sí, a lo mejor Reforma. Sí. Sí, la avenida, yo voy con unas quejas así de, ¡ay, cómo es posible que la avenida más bonita de México! A ver. Yo sí creo que se ve feíto, la verdad. La verdad. O sea, pero bueno. Porque lo siento muy... Mira, ahorita con Clara pusieron unas de piquito en diciembre.
se veían bonitas, ¿no? O sea, dije, ay, mira qué bonitas, ¿no? Se ven mejores que la lona ahí toda blanca horrorosa, ¿no? Y luego, o sea, pasaban las semanas en diciembre y de repente ya era un cacho y otro cacho y otro cacho. Y todo Reforma ya estaba llena de esas cosas de piquitos, con foquitos blancos y en la noche las tapan con otra lona, ¿no? Entonces sí pasas y dices, güey, ¿qué es esto? Se ve horrible, ¿no? ¿Y por qué nadie dice nada de las rejas espantosas que tiene la embajada gringa ahí enfrente? Y también tienen cerrada toda una calle. O sea, también se ven bien feas. No, y se robaron el territorio, porque qué chingado, eso no es parte de su territorio, embajada. No, se entiende. ¿No? Se entiende por qué, ¿no? Por la seguridad de la embajada y todo. Además, yo me he estado dando unas vueltas. O sea, nadie se queja de eso, se quejan de están más feas las bardas esas de metal, rejas, horrorosas, que cualquier puesto. No, sí están horrorosas. Es cierto que en realidad lo que está cerrado es, pues es como un bosquecito ahí que hay enfrente de la embajada, como unos arbolitos, pero también una placita. Ya ves que tiene como rotonditas así, Reforma, que vas caminando y cada X metros hay como una placita redonda. Bueno, pues una de esas placitas redondas está cerrada. No. Pues es que sí. Y eso es público. Y el bosquecito, pues te gusta, a lo mejor, pues ok, el bosquecito no hay nada ahí, son árboles, pero lo cerraron. No, y la calle de lado está cerrada, donde está un Starbucks y no sé qué. Sí, también. Cerrada, así de... Pero bueno, esos son los gringos. Pero, ahí sí se vende la burger. Yo sí también me quejo de ellos. Ahora, ¿se ven feos los ambulantes? Bueno, ponle que sí un poco. Pero eso también es un toque de folclore. Si tú vienes del extranjero, a mí, por ejemplo, yo digo, pues esta avenida sería igual que cualquier avenida grande del mundo, si no fuera porque tuviera un cierto toque folclórico que le dan los puestos de artesanías, que sí son artesanías, es cierto, también venden cosas que son chinas. Que ni al caso, que ni al caso, ¿no? Pero, claro, porque... O simplemente camisetas con motivos mexicanos, pero que de artesanía no tienen nada. Sí, bueno, es que la gente también tiene que vivir de algo, ¿no? O sea, sí lo entiendo, pues, pero no sé, sí puede ser excesivo. En algunas temporadas del año, con algunos gobiernos, con Clara Brugada, creo que sí han estallado en desorden, pues, ¿no? ¿Por qué con Clara Brugada sí y antes no? No sé, ¿qué pasó? Bueno, a ver, la alcaldía de la Ciudad de México donde hay más ambulantaje es Iztapalapa. Yo pensaría que Cuauhtémoc, ¿qué? No. O sea, que el centro, Cuauhtémoc y el Zócalo. Bueno, también Iztapalapa es la más grande, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor por número de... Pero no, ¿y por qué? Pues también porque son la base social electoral de Clara Brugada. Sí. Y eso es verdad, o sea, eso... Sí. A ver, si no fuera por el apoyo que le dieron ellos cuando Clara perdió la elección contra Omar García, hubo presión fuerte. Me consta porque yo lo vi en el hotel y todo, cómo hubo grupos de presión que venían con Clara y eran organizaciones de ambulantes, muchos de ellos, de Iztapalapa. Eso está bien, eso está mal, eso es normal en la política, que haya grupos que apoyen a ciertas personas. Simplemente que, a diferencia de otros jefes de gobierno que tenían otros grupos, Claudia Sheinbaum no necesariamente tenía que echar mano de los grupos de ambulantes. Sí. No, bueno, y a Claudia Sheinbaum le pasaron 2 años de pandemia también. También. O sea, sí. Pero Clara, pues es su base. Entonces, no los puede tratar como Marcelo Ebrard los trató. No, pero sí los puede regular y los debe regular. Incluso podría tener más posibilidades de entrar en buenos acuerdos con ellos, ¿no? Sí. Pero es difícil, especialmente cuando ves la cantidad de dinero que se mueve ahí. Te decía que ese vacío de poder que dejó la CTM y lo tomaron ellos, pues ahora ellos sí son una fuerza electoral, son la fuerza electoral de la Ciudad de México. Yo me atrevería a decir, no sé tú qué pienses, pero o habrá otros, o sea, no se me ocurre otra. ¿Los panistas de la Benito Juárez? No. Oye, no, me estoy burlando. Ok. Son cuatro. ¿Yo así qué? Son 4 que juran que son el mundo. No, claro. Perdón, ahora sí no, que mi huesito de la ironía no agarró la onda. No. Definitivamente sí. ¿Qué más? No sé. No sé, pero... Los sindicatos, tal vez, pero
pues ya no son, por ejemplo, antes aquí en la Ciudad de México había un sindicato que tenía mucha fuerza, era Lucifuerza, pero pues ya no, ¿verdad? Ya ni siquiera existe. Sí. Están los maestros, pero ellos tienen más fuerza, es más como en el sur, ¿no? Sí. No tanto aquí en la Ciudad de México. Sí, Aquí en la Ciudad de México, estos gremios de comerciantes ambulantes o de la informalidad. Se habla, dices, ¿cuántos habrá en la Ciudad de México? Pues según el INEGI, registrados, hay alrededor de 150,000 personas registrados. Pero por ahí vi en el Universal también, por ahí un artículo donde te habla de que en realidad son como 2 millones de personas. ¿Qué? Ajá. ¿Qué? Porque, a ver, o sea, 2 millones de personas. Mira, el comercio informal representa, es por ahí del 30% del PIB de la Ciudad de México. Wow. El 30%, Ana. Todo, sí. Imagínate lo que es ese dineral. O sea, ni los bancos mueven ese dinero. Sí. Wow. Entonces, 2 millones, somos 9 y medio. Ajá, porque a ver, o sea, una cosa es que estén registrados y otra cosa es que estén operando. Sí. ¿No? Entonces, registrados 150,000. Ajá. Luego también, ¿qué pasa? Que mucha gente se registra y luego el registro vence y ellos siguen y ya, ¿no? Y debe se ser van. por temporadas, ¿no? O sea, Es por no sé, temporadas. Navidad, todo eso más que nunca, ¿no? También cuando hay crisis, por ejemplo, cuando fue lo del COVID, pues mucha gente perdió el trabajo y se incrementó la actividad informal en la ciudad. Si de por sí ya era grande, después de lo del COVID, más. Entonces sí, es por temporadas, también a veces sube, a veces baja, luego hay presión vecinal también, o operativos, que los dejan. Entonces, pues es fluctuante, ¿no? Pero sí, o sea, en realidad entre chalanes y todas las redes de apoyo que tienen, o sea, muchísima gente vive de eso. Sí. Imagínate, entonces no se puede quitar. Y imagínate, ¿no? Y tampoco, yo no creo que sea la intención de ningún gobierno quitarlos, porque... Pues te digo, en algún momento sí hubo quienes, ¿no? Sí, ¿verdad? Bebé gigante, Marcelo Ebrard. Pero... Uruchurtu y así, ¿no? Sí, pero no. o sea, ¿qué haces con toda esa gente, no? ¿En qué la empleas? No, o sea, No, es que además no hay incentivos no hay incentivos para dejar de estar en la Pues no. informalidad. no. Pero tampoco está tan grave, ¿no? Los permisos, según estaba leyendo por ahí, si tienes un puesto chiquito que no es fijo, o sea, pagas desde 25 a 55 pesos max. O sea, son permisos al día, ¿no? O sea, sí. no son muy caros. El promedio es como de entre 100 y 500 pesos a la semana. Sí, la verdad es que... Sí. Y además es dinero que constante, sonante, inmediato, no tienes que estar... No tienes que bancarizar, declarar. Nada, así, ese día, por ejemplo, si tú agarras y pones tu manta y vendes ahí algunas chunches chinos, porque ahorita vamos a lo de los chinos. Sí. Pues ya ese día ya tienes lana para ese día, ¿no? Y no está regulado el señor. ¿Permiso? No lo creo. No creo, Sí, la verdad. No creo. Sí. ¿No? Sí, no, ¿Sí? es un tema muy grande. El del carrito de camotes. Tampoco, el afilador. Ajá. Y entonces, a ver, ¿por qué unos sí nos parecen bonitos, así como el del camotero, así de, no sé qué tradicional? El afilador me encanta. El del afilador. Me encanta, pues son gente que va, o sea, que agarra y va vendiendo. Y lo han hecho desde siempre. Y no creo que estén registrados ni nada, ¿no? No, yo no creo que unos nos parezcan bonitos y otros no, sino que unos nos parecen más invasivos y otros no. O sea, yo creo que a mí este diciembre del año pasado y enero, sí, de pronto yo sí voy mucho al centro, ando mucho en Reforma, me encanta andar caminando en las calles. Sí, de pronto era de que, güey, ya, o sea, están las calles tomadas, ya no puedes caminar por ningún lado, ¿no? O sea, te digo, peligroso, como, sí, muchos riesgos, ¿no? Se ven más allá de lo bonito o lo feo, es como, pues también tomaron las calles, ¿no? Y como que son de todos, las calles, las avenidas. Sí. Ese es un tema, ¿no? Sí, por ejemplo, tú vas a la zona rosa, está la calle de Génova. Pues hay partes donde prácticamente toda la banqueta está ocupada por puestos, o ni siquiera puestos, te digo, gente que pone una mesita, una cajita, o no sé qué, y venden. Y ellos seguramente sí están medio organizados. Sí. Yo no creo que ahí puedas llegar tú y poner tu cajita y vender, no. Porque además incluso ve los productos que venden, ¿no?
todos venden como las mismas cosas, los mismos precios, ya. Con esto de que la queja de Reforma y todo, yo me he dado mis vueltas por ahí. Sinceramente, amigos, a mí, en este momento, que estamos en abril del 2025, no me parece que esté fuera de control. Vamos a esperar a diciembre. Ajá, sí, no, o Día de Muertos, ajá, ¿Qué sí. otro día puede ser? Pero también es temporal, también. Sí, son temporales. La cuestión es que ya se quedaran así, que siguieran, porque era lo que mucha gente teme cuando es diciembre, y eso ya se van a quedar aquí para siempre. Sí. A ver, tú vas a Reforma, se puede caminar. Sí. Se puede caminar. Mucha gente se queja, es que no venden artesanías, venden cosas chinas. A ver, todo lo que es de la Torre Vancomer, ahí cerquita, que antes vendían droga. Sí, en la torre, ahí en abajo. Crema. Sí. Ya no. Ya Eso, no. ya no, sí. Sí son artesanías, son incluso como representantes de pueblos originarios, esa parte que son unos cuantos puestos ahí, ¿no? Son artesanías y comida tradicional y todo. Luego ya más, luego hay una parte donde no hay puestos, está tranquilo, se puede caminar. Del otro lado no hay puestos. Lo que sí hay es muchos, hablando en jerga colonial, buhoneros, ¿no? O gente que pone sus mantas y ellos, que seguramente ellos no tienen nada que ver y ellos sí no son artesanías. Venden o artesanías como manufacturadas en China. Made in China. ¿No? Sí, Entonces sí. Luego, pues hay una parte donde está más mezcladito, ahí por Reforma 222, hay artesanías, pero también ya ahí ves cosas que no son artesanías, que tú dices, pues esto es como lo que venden en Coyoacán, o sea, necesitamos otro puesto de chunchitos, o sea, de aretitos, ¿no? Pues no, o sea, porque te digo, hasta atractivo turístico puede ser, ¿no? Sí. Pero es que sí siento, mira... Y comida, ¿no? Y comida. Y enfrente el de los 43, ¿no? Que ahorita ya hay una casa ahí, como que viven ahí. Sí, bueno, pero eso es otra cosa, ¿no? O sea, pero también ya también hay un espacio que dices... un espacio tomado. Esto, ¿no? Ajá, tomado porque... Bueno, pero ahí hay una razón política, es un plantón. Sí, pero es otra cosa, conciertos, ¿no? Sí, pero eso es otra cosa. Tomaron un espacio ahí. Sí, es otra cosa, pero también tomaron un espacio. Sí, tomaron un espacio, sí. Que sí se puede caminar y demás, pero ahora pico, no ahí, o sea, en general, ahora pico donde salen todos los oficinistas de todos los lugares de las oficinas que hay por aquí, pues es un caos, ¿no? O sea, sí genera dificultades para... Sí, no dudo que sí. O sea, de repente, a lo mejor ahora pico en las mañanas, las banquetas no son tan grandes. Sí. En fin, yo te lo digo como una persona que no tiene que estar yendo a la oficina y pasar por ahí y todo, ¿no? Un godín entonces, que sale de ahí, sí, seguramente sí, dice, güey, exactamente, la chava, no sé. Sí. No, o sea, sí, depende la hora. A lo mejor mucha gente se puede llegar a sentir intimidada de estar ahí. Sí, y que a huevo tienes que pasar por donde está un tianguis ahí, algo así que dices, ay, no sé, me voy a meter o no voy a meter. Sí, ¿no? yo por ejemplo, pues digo, cambias el switch, o sea, y dices, bueno, pues así es así, fluyes. Sí, pero si vas corriendo y traes la laptop y vas en tacones o vas en traje, ¿no? O sea, como que sí, son realidades, a cada quien le afecta de manera diferente. Si vas la Alameda, yo sí llegué a verla demasiado saturada, con peligros y todo, ¿no? Pero bueno, ¿qué se puede hacer? De momento yo pienso que aquí en Reforma exageran un poco, no está fuera de control. Quitarlos, desde mi punto de vista, no, o sea... No, eso no haría un gobierno de izquierda, ¿no? O sea, eso no haría Clara, ¿no? Sí, nomás regular, o sea, no sé, regularlo de alguna manera, ¿no? O sea, a lo mejor punto, yo pensaría en poner medidas de protección civil serias. Sí. Antes de que quitarlos, no, que te ves bonito, ¿no? Es como, güey, no te puedes conectar y de salubridad también, ¿no? Y de salubridad. No te puedes conectar a ese cable, no puedes dejar el cable así, ¿no? O sea, eso sería... Sí, yo también creo que por ahí... A ver, tenemos que hablar de China. Sí, ¿no? Es que ese es un factor también que pues no teníamos cuando llegábamos en trajinera, en los canales, ¿no? O sea, con todo eso que nos has contado, todo este reencuentro, pues no tenía toda esta masividad. O sea, sí se hablaba de contrabando, ¿no? La fayuca. La fayuca, ¿no?
Pero a lo mejor como muy localizado, a lo mejor en Tepito o así, que querías ahí un juego de video, entonces ibas a Tepito, ¿no? Yo me acuerdo de mi infancia, pero... Hay un actor nuevo. Ajá. Nuevo entre comillas. Sí. Llevan varios años. No tan masivo como... Pero ahora sí como ya... lo es ahora, ¿no? Ajá, sí. Ajá. Mira, no, bueno, es una conexión interesante porque se está dando en el centro histórico una gentrificación no hegemónica. Porque a fin de cuentas los efectos, cuando hablamos de gentrificación, lo primero que nos viene a la mente pues, son los gringos en la Condesa y la Roma, etcétera, ¿no? Es como o allá en Tulum y eso, ¿no? Pero hay otro tipo de... Si no es gentrificación, al menos los efectos son exactamente los mismos. Desplazan a gente que estaba ahí rentando locales o bodegas o lo que sea y pues ya no puede, porque se elevan los precios. ¿Cómo? Gentrificación y neocolonización, ¿no? Es una especie de neocolonialismo. Sí, aunque en realidad... ¿No? Sí, no, fíjate, porque ellos lo que quieren, no siento que China tenga esa mentalidad como colonialista, pero sí tiene una mentalidad como pues de ocupar espacios comerciales. De hacer lo que siempre han hecho, ¿no? O sea, lo que siempre han hecho. La también. Ruta de todo, la ruta de la seda, ¿no? O sea, siempre han sido comerciantes. Siempre han sido comerciantes duros. Entonces, a ver, y aquí tiene que ver que traen dinero y pueden, si tú pagas, por ejemplo, 12,000 pesos en una renta, esto fíjense que hay un muy buen programa de Ana María Beristain, ella tiene María, se llama sí, ¿no? No, una chava que... No, bueno, pero sí se apellida Beristain, ¿no? Sí, Beristain sí. Bueno, pero ella... Luza María, algo María. Ajá, tiene un programa bueno sobre cómo los chinos se están adueñando del centro histórico. Tiene mucho. Y hay otro bueno también que me pareció que fue una entrevista que le hicieron a un señor que se apellida Bazán, y para que veas que veo de todo, esta se la hizo Fernanda Familiar en Imagen, ya tiene como un año, al hijo... Bazán, que yo me imagino que va a ser hijo de aquel líder histórico de los comerciantes formales del centro. Creo que la organización se llama para la recuperación del centro histórico. Perdonen mi memoria, no me acuerdo mucho de esas cosas. Pero bueno, comparten que, y por ahí hay una tesis interesante, que también es donde hablan de la gentrificación no hegemónica y esta conexión con China, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué pasa con los chinos? Que llegan y te dicen, a ver, tú eres dueño de un edificio que antes era de departamentos, yo necesito espacio para mis bodegas. Si la renta está en 12,000, yo te pago 30, te pago 30,000 pesos y además te pago 5 o 6 años por adelantado. Si tú eres... lo que hacía el Oxxo también, ¿no? Sí, ajá, sí, también. ¿no? 10 años, ajá. Sí, pero la diferencia es que el Oxxo se busca a lo mejor locales que están en buen estado o tienen otro tipo de regulaciones. Sí, le van a invertir, ¿no? El Oxxo paga impuestos. Sí, el no Oxxo... pagan luz, acuérdense, pero... Bueno, sí pagan, pero... Sí. De autoabasto que se no, pero aquí te estamos hablando de que todo pasa en cash. Sí. ¿No? Todo pasa en cash. Son productos, esos productos que tú ves que vende la gente en sus mantas y todo, pues los consiguen a precios muy baratos con estos comerciantes chinos que entienden perfectamente las aduanas en México. Obviamente ha de haber mucha corrupción y manejos no del todo legales, pero también lo que pasa es que te digo, es gente que se ponen a optimizar entienden perfectamente cómo funciona México, cómo funciona el comercio y lo optimizan, y eso que no hablan muchos español, obviamente aliados con gente, grupos locales en un principio de Tepito. De hecho, estaba leyendo que hay una colonia. Bueno, mucha gente viene de China a México a implementar estos negocios y se asesoran por gente local. Pero también la gente de México aprende de ellos
Y incluso al parecer hay una colonia en China de tepiteños. Ah, no manches. Yo pensé que ibas a hablar de la de aquí. No. No. Así como hay un barrio chino, aquí también hay un barrio mexicano allá, pero muchos son de Tepito. Y es gente que obviamente está allá para aprender los sistemas, para pues conexión, el networking, para que veas cómo es la humanidad, ¿no? O sea, trasciende fronteras, se van dando estas simbiosis extrañas. Al final sí siento que México pierde. No, total, ¿no? O sea, lo que dijo la presidenta, creo que fue hoy en la mañanera o ayer, no me acuerdo, de las que estaba de gira en Michoacán y que salió alguien con una manta gigantesca, así de presidenta, por favor ayúdenos porque ya no compren guitarras de China, compren las de Paracho. Ajá. ¿No? Entonces, pues sí, afecta a un montón de industrias, la industria del calzado, ¿no? La industria textil. No, hombre, pues ellos... O sea, sí, está cañón. Pero los chinos sí también traen un chip muy avanzado, la verdad, en cuanto a cómo trabajan, pues, ¿no? O sea, sí. Aunque también se habla del famoso dumping, ¿no? Que es que tú mandas a un país un producto que en tu propio país no lo venderías tan barato. Y eso raya en las prácticas desleales. No está del todo prohibido por el GATT, que es la Organización Mundial que se encarga de las tarifas y los aranceles, que es lo mismo, ¿verdad? Sí. Tarifas y aranceles es exactamente lo mismo. Aranceles. Sí, pero yo pienso que los chinos sí se han puesto o sea, tienen un gobierno desde hace tiempo, no desde ahorita, desde hace ya varias décadas, o sea, eficientando todos los procesos industriales, ¿no? Bueno, ahí está la inteligencia artificial. Sí, la inteligencia artificial. Todo lo abaratan y lo hacen. Sí, Xiaomi, por ejemplo. Yo soy fan de Xiaomi, ¿eh? Las tiendas de Xiaomi están increíbles. Tienen un montón de cosas de inteligencia artificial, o sea, de tecnología, ¿no? A mí me gusta mucho, pero yo cada vez que compro un Xiaomi o un Huawei... Y no es comercial, YouTube, no nos vayas a... No es comercial, pero Xiaomi patrocínanos. Bueno. Regálame todos tus productos. Porque sí te compro. No, o sea, traen las aplicaciones de Shein, de Alibaba, de Didi, ¿no? Y yo me meto, por ejemplo, esas aplicaciones Shein o... ¿Cuál es otra que también? Temu. O sea, también las aplicaciones están cañonas, ¿no? O sea, algorítmicamente, o sea, si tú buscaste un vaso de este tamaño, ¿no? O sea, te salen 20 opciones, ¿no? Y entonces ya sabe perfectamente, o sea, también tecnológicamente y algorítmicamente sus productos tecnológicos están muy cañones, ¿no? Sí. Entonces no son unos improvisados, pues, ¿no? No. Tienen mucha visión. Sí, y conocimiento de cómo es el comercio. Y es que, pues, a ver, o sea, es milenario, ¿no? Y da pavor, obviamente, porque si tu guitarra de Paracho que te tardas 6 meses en hacerla como artesano, pues llega una de China que está así de la misma calidad o incluso mejor, ¿no? O no, pero mucho más barata. Y mucha gente no busca la calidad. Ajá, ya estamos hablando de guitarras, pero si estamos hablando de patitos, de los que te pones en la cabeza, que llega un barco lleno de contenedores de patitos. ¿Cómo vas a competir con eso? No hay manera. ¿Cómo competir con eso? Es imposible. Yo creo que es un problema mundial muy cañón que no entendemos porque los chinos de verdad sí pienso yo que toda su infraestructura la han dedicado en una de esas el único que entiende esto es Donald Trump y por eso está poniendo los aranceles como los está poniendo pero nadie entiende, ¿no? Pero a ver. Pero también abrieron, o sea, también los gringos abrieron todo el mercado, ¿no? O sea, también es como, híjole, vas a una tienda en Estados Unidos y todo lo que agarres, todo lo que agarres. O sea, yo estuve ahí en diciembre y me fui a no sé qué tienda. Te juro, o sea, volteaba y decía Made in China, Made in China, Made in China. Todo es Made in China. Todo. Eso no está bien. No está bien, pero los chinos lo lograron. O sea, es que a mí me da mucha curiosidad de interés. De hecho, los chinos lo lograron porque también otros países simplemente decidieron que... Pues ya. A ver, México tuvo en cierta manera gran culpa cuando entramos con el Tratado de Libre... El original Tratado de Libre Comercio tenía cosas muy malas porque nos obligaba pues a competir con cosas que eran demasiado baratas y el mercado nacional simplemente no podía mantenerse ahí. Yo creo que los chinos aprovecharon el neoliberalismo, ¿no? Sí, el neoliberalismo lo aprovecharon, sí, ¿no? Y también la necesidad tecnológica. Y entonces todo el mundo se quedó dormido, literal. Y todo el resto del mundo se quedó dormido. Bueno, y ahorita es como ¿cómo manejamos al chino? Que afortunadamente no siento que sean
tan chacas como los gringos, ¿no? O sea, en cuanto a la forma de imponerse. Es distinto, pero yo creo que igual. Yo creo que son igual. Nada más que tienen un estilo diferente. ¿Sí? Pero yo creo que son igual, o sea, no son tus amigos. China no es nuestro amigo. Así como alguna vez llegué a decir aquí que Estados Unidos no es nuestro amigo, China menos. O sea, no, para nada. Yo lo romantizo un poco. Yo lo romantizo un poco. Sí. Pero no conozco, ¿no? O sea, me encantaría hablar chino, me encantaría conocer China, me encantaría que no me contaran, ¿no? Van a por todas las canicas igual. Tienen un estilo distinto, eso sí. De hecho, su visión es mucho más a largo plazo. Sí. La filosofía es distinta, ¿no? Sí, sí. Pero eso no quita que, a ver, llegan a México, no pagan impuestos, seguramente se lava dinero ahí, seguramente. Es que es inevitable, es una super manera. Si tú pasas tanto producto en cash, en efectivo, pues claro que lavas dinero también, es una gran manera de lavar dinero. Sí. Le prestan a la gente, a ver, llévate producto a crédito y lo vendes y luego me pagas. Eso no lo puedo creer. ¿Cómo? En todo, así es, así funciona. Tú vete al centro y vas a encontrar un montón de chingaderas. O sea, porque son chingaderas, amigos. O sea, casi todos. Sí. No todas. Bueno, los Xiaomi y eso no. Pero eso es otra cosa. O sea, es que ellos tienen para todo. Son productos y los carritos, BYD, la chingada. Están increíbles. Pero no estamos hablando de eso, Ana. Lo que se mueve en el centro histórico son... Sí, chingaderas. A ver, patitos, pero audífonos. Hay un chingo. Y son además piratas. Porque, ventiladorcitos. Ventiladorcitos. Pero, ¿no? A ver, audífonos. Yo una vez compré unos disque Sony. Obvio, yo estaba sabiendas de que no eran Sony, pero traen la marca Sony afuera y todos son iguales, ¿no? Le digo al vendedor, yo todavía así todo iluso, ¿no? Le digo, oye, ¿y cuáles son mejores, los Bose o los Sony? Sí. Y me dice, güey, son lo mismo. O sea, ni son Bose ni son Sony. Yo sabía que no, pero a lo mejor dije, pero bueno, a lo mejor el modelo es diferente. Me dice, es exactamente el mismo, nada más lo que cambia es la caja, ¿no? Sí. Y ahí ya, y cuestan 90 pesos unos audífonos que necesitaba yo de urgencia. Sí. Bueno, ahí voy. Que obviamente no sirvieron las chingaderas esas, no sirven. Pero bueno, los compras por 90 pesos, pues ya tampoco bueno, no sé. Oye, pero... Y al rato los ves todos eso. Eso al menudeo. Al mayoreo, 50 pesos. Claro, sí. Y si tú llegas y ese día necesitas dinero y dices, puta, ¿qué hago, güey? O sea, pues vas ahí con los chinos, oiga, véndame, no sé, 50 Bose y 50 Sony. Y te pones ahí afuera del metro y alguien te va a comprar, Y si son a crédito, pues ya, o sea, bueno, ya sacaste un poquito, ya luego ya le vas pagando al chino poco a poco. ¿Cómo no vas a entrar? O sea, hasta es tentador. Yo así de, cabrón, pues a lo mejor me pongo a vender algo, no sé. Sí. Sí. ¿No? Sí. Oye, y o sea, yo pienso, güey, la cantidad de basura que genera. La cantidad de basura, son productos de mala calidad. Si los comparas con el producto nacional. Pues, yo me compré unos que según esto eran JBC o no sé qué marca. Sí. Ay, chapísimo. Sí. Pero yo sí me fui con la pinta, Dije, sí, son de verdad. No, creo que no son de verdad. O sea, hasta están en chino. Guaña. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se regula? ¿Qué se puede hacer? ¿No? Pues aranceles, sí. Trump. Sí, exacto. Te digo, a lo mejor es el único que está entendiendo la onda, ¿no? A lo mejor sí. Oye, pero mira, también curiosamente, este tema del ambulantaje, ¿te acuerdas el otro día que traíamos una discusión tú y yo ahí sobre el patriarcado? Pues es una cosa muy matriarcal, al menos aquí en México. Los liderazgos de los ambulantes. De entrada, a ver, los liderazgos tradicionales... antes de Alejandra Barrios había una señora que murió en el 82, creo que se apellidaba Ortiz, no recuerdo bien, pero era la que tenía a todos ordenaditos y con el PRI tal y cual. Luego ya murió y se puede decir que vino la segunda generación donde ya entran la familia Barrios, que es famosa, ¿no? Alejandra Barrios, si te suena, ¿no? O sea, pues es la líder histórica, está con Movimiento Ciudadano, pero una de sus hijas que estaba con el PRI, ahora es de Morena, ahora está en... No me acuerdo si fue... Yo creo que ellos también se van acomodando, ¿no? O sea, estuvieron con el PRI cuando el PRI rifaba, luego con el PRD cuando el PRD rifaba, y ahora con Morena y ya está, ¿no? Entonces, y bueno, y son puras mujeres. Bueno, hay un hombre
pero se volvió mujer también, así que sí hay un tema ahí de matriarcado, ¿no? Y los chinos que dicen, no, seguro todo esto es de un chino, más bien de una china. Fíjate que la mayoría son mujeres, las líderes y las que importan, traen las cosas de China y manejan las aduanas y compran los locales y todo, son mujeres, casi todas. Sí tuve hombres, obviamente, trabajando ahí, pero las que dirigen el asunto son mujeres. Entonces es una cosa ahí de las pocas áreas donde son las mujeres las que rifan, más. Y a lo mejor tiene que ver precisamente por lo accesible, la naturaleza accesible del comercio informal. Así como es accesible para los más desprotegidos o para gente que no tiene quizá, pues que no tiene estudios o que no tiene muchos medios de entrar a trabajar al comercio formal, también las mujeres han sido históricamente vulnerables y en cambio, y aquí han tenido ese acceso, ¿no? O sea, pueden entrar y pueden dominar. Y la mujer también siempre ha tenido este rol social de organizar y todo. Y a lo mejor la misma naturaleza del comercio informal se presta mucho al liderazgo femenino. Es una observación ahí nada más, ¿no? Y bueno, no sé qué más si se nos puede estar quedando. O sea, todas estas bodegas, las llenan de cosas y está cañón, ¿no? Miren, amigos, yo veo al comercio informal o a los ambulantes como un fenómeno natural de esta ciudad. Sí, y la de verdad. Todas, ¿no? También. Y casi que de todas. Sí. Te diría que lo anormal es que no haya comercio informal. Sí, o sea, menos que sea ¿no? Islandia o hasta Finlandia, en Estados, ¿no? hasta en Nueva York haya ambulantes claro, y todo, sí, ¿no? claro. Londres, en todos lados hay gente ahí vendiendo cosas. Sí. Es la naturaleza. Entonces no esperemos algo así hausmaniano como en París, que los quitan a todos y todos iguales. No, o sea, siento que eso no va por ahí, ¿no? No. También, amigos, he visto comentarios muy clasistas, muy horribles en Twitter. O sea, está bien que te molesten, a lo mejor no estás de acuerdo y todo, pero el clasismo que destilan algunos en sus comentarios en Twitter contra la gente que trabaja, porque están trabajando, quieras que no, pues están ahí chambeando y pues sí, puede haber mafias de algún tipo, pero la mayoría de la gente pues está ahí trabajando. Sí, porque tiene una familia que mantener. Porque a lo mejor no le queda otra alternativa, incluso porque a lo mejor sí tienen otra alternativa, pero esto es mucho mejor y eso es parte del sistema. Entonces, cuidado ahí, ¿no? Lo de China, también nosotros que estamos hablando de los chinos y todo, que no se preste a la xenofobia o al racismo. O sea, no se trata de que veas un chino y como Pancho Villa lo quieras pintar de rojo, ¿no? O sea, Pancho Villa pues, hizo ahí una matanza de chinos, ¿no? Creo, o sea, es medio gacho. Hay luego algún historiador que nos ayude con ese tema, pero siempre ha habido racismo contra los chinos, ¿no? Sí, no, la xenofobia también es. Bueno, desde COVID, ¿no? El virus chino es como. Les recomiendo una novela de Paco Ignacio Taibo que se llama Sombra de la Sombra. Ahí sale un chino genial. Sombra de la Sombra. Sí, léela. Y tiene una parte 2 que se llama Retornamos como sombras. También esa todavía no la he terminado de leer, pero sí está. Te digo, hay un personaje chino-mexicano de Tampico muy interesante, ¿no? Ajá, y ahí pues entonces bueno, la comunidad china en México siempre ha sido también importante, siempre ha estado, pero efectivamente los tiempos cambian y ahora ya hay un factor masivo, de masividad. Ajá. Sí. Y sí se corre el riesgo de que pues, los productores nacionales se vayan al diablo y quieran, porque es imposible competir con ellos, ¿no? Tiene que haber definitivamente intervención del gobierno, que no la ha habido del todo. Bueno, está todo eso, pero lo que realmente a mí me preocupa es los riesgos de protección civil o los riesgos que puede haber. En estos inmuebles que les comento, a ver, son departamentos y pues sí, están hechos para aguantar el peso de personas, pero si los vuelves almacenes y además les echas un piso más, imagínate, lo llenas de producto, el peso que hay ahí, en esta ciudad tiembla y va a temblar, lo estoy advirtiendo.
Y si no se regula eso, acuérdense en el 85 cómo quedó esa zona. ¿No? Bueno, pues exactamente. También una saturación de costureras en un que por cierto Zócalo. eran productos que luego se vendían en la calle de manera informal, ¿no? Pero y que ahora ese negocio pues es chinos. Pero ahí puede pasar algo muy serio. No, yo sí conocí una plaza en el Zócalo, en el centro, que ya la cerraron. ¿Por qué esperar a que? Ajá, pero sí. O sea, pisos y pisos y pisos y cajas y cajas y cajas de chingadera, ¿no? Chinaderas. Sin, por supuesto, no pagan impuestos y por supuesto todo en efectivo, pero muchas cosas, o sea, de verdad, saturados los pisos, ¿no? Sí. Entonces, sí, hay un riesgo total. Hay un riesgo, definitivamente. A mí eso es, digo, de todo lo que hemos hablado, ahí creo que sí, no hay vuelta de hoja. Sí. Porque... O sea, ¿qué van a esperar? ¿A que pase lo del Axe? O sea, no. Sí. Y aquí sería masivo. Sí. Imagínate, o sea. Sí. No, o sea, no puede ser eso, ¿no? Y tampoco la solución son lo que hace Marcelo Ebrard, ¿no? Que siempre es súper espectacular y que casualmente está todos los medios ahí para cubrirlo, ¿no? Que ves que ha cerrado varias cosas. Eso no es solución. Marcelo Ebrard, eso es tu racismo y tu xenofobia y tu clasismo. Sí. Resolviendo un tema, porque no es así la cosa, ¿no? No sé. Para nada. Sí. Y pues nada más, de momento creo que sí, es un tema muy hay que poner atención. Amigos, sí, echen un ojo de lo que consumen, pues de preferencia que sea nacional, la verdad. Échenle una mano al productor mexicano. La verdad, ¿no? Es que sí, ¿eh? No, yo creo, o sea, hay que poner más atención en nuestra manera de consumir, ¿no? Así como ponen atención y leen los sellitos de la comida, pues también echen un ojito de dónde está hecho todo lo que están comprando, vean la calidad, o sea, ya sé, sí, bien, o sea, vean que sí esté bien hecho, o sea, las artesanías, luego se nota cuando son artesanías y cuando son imitación chafa, las cosas chafas que están mal hechas, o que son muy baratas o que están así, yo no sé si ustedes crean eso, pero algo del espíritu del productor está ahí. Sí. Y ahí no hay nada. ¿Me entiendes? Basura. Entonces, a la larga va a ser basura, ¿no? Sí. O sea, te ahorraste unos cuantos pesos. La mala manufactura es espíritu vacío. Sí. Creo. Y la calidad, ¿no? Sí. Entonces, no siempre se puede, pero sí. Buscarle a lo mexa, ¿no? Lo mexa, aunque sea un poquito más caro. Si pueden. No, pero mira, estos tenis que están bien chidos, la verdad. No me acuerdo cuál es la marca. O sea, me costaron baratos. Me compré 4 pares porque te venden todo paquete. Como 1,500, 1,300. Baratísimos. Baratísimos. Y están lindos. Sí. Sí me gustaron, ¿no? O sea, sí. No le compré a Nike, ¿no? O sea, que también se ha hecho en China. Sí. Sí. Y está bien hecho también. Los Nike son buenos tenis. Sí. Bueno, compren en México. Y vamos a China. Bueno, amigos, eso sería todo por ahora. Tú te vas de vacaciones, creo, ¿no? Sí, un par de semanas. Bueno, entonces fuera de aquí, pero Jorge, ojalá que venga. Sí. Y si no, bueno, ya veré yo qué hago para entretenerlos. Nos tomamos un descanso, porque aquí, como la semana pasada, que simplemente nos dio flojerilla hacerlo. Sí, estábamos listos para hacer el programa y todo, pero nos fuimos de pinta. Sí, exacto. Nuestro compañero se quedó atascado sí venía, pero se quedó, le salió por ahí un bomberazo en el trabajo y nos dijo, no, íbamos a hablar sobre el tema de la reforma. De la elección judicial. Sí, de la elección, un tema ya muy hablado, ¿no? Bueno. Sí, y la verdad es que estamos de acuerdo en todo. Entonces, y el que había propuesto el tema era Jorge, él traía como cosas en contra, ahí estaba el pique. Y cuando nos dicen, no, Ana, y yo así como que, ¿de qué vamos a hablar, ¿no? Entonces, por eso no hubo programa, porque me preguntaron por ahí que por qué no había habido programa la vez pasada. No es porque nos hemos enojado, Ana y yo, ¿no? No, cero. Ya, hasta limamos nuestras diferencias. Bueno, amigos, pues nada más. Entonces, bueno, Ana no va a estar en las próximas 2 semanas. Jorge, quién sabe. Yo a lo mejor les traigo por ahí alguna entrevista o algo, y si no, pues hasta cuando nos volvamos a ver. Ana, que te vaya muy bien en tu viaje. Muchas gracias. Que te diviertas. Procura comprar cosas locales. Imagínate, te vas así de viaje. ¿Qué te dijiste? No, de China, ¿no? Lo mismo que lo podías haber conseguido acá, más barato. No, es un tema, amigos. Es un tema. Bueno,
Ahí se ven. Gracias, amigos. Adiós.